Hola a todos, mi nombre es Diana Miranda y hoy vengo a hacerles la presentación de el trabajo final de ética profesional para la carrera de Ingeniería Civil a Distancia de la Universidad Militar. Como primer punto quiero exponer qué significa ética empresarial y su evolución histórica. La ética empresarial, como su nombre lo dice, es la relación que hay entre ética y la empresa. Es la integración de valores, normas y principios que se proyectan en la cultura empresarial y cuyo objetivo es lograr una mayor sinergia y entendimiento con el entorno laboral y todo aquello que lo rodee, respetando también los derechos de los trabajadores en su rol tanto de empleados como personas. Cada compañía tiene una radiografía. A esta radiografía le podemos decir misión, visión y objetivos. Y es importante que esta se le presente a cada empleado para que ellos entiendan realmente el núcleo y la esencia de la cultura organizacional. El objetivo de la ética empresarial es aplicar los principios éticos generales a las características particulares de la empresa y sus negocios. Incluso la ética empresarial es un espejo real de cuando una empresa toma decisiones. Una empresa es una institución en donde también se aplican valores sociales y en donde sus colaboradores deben trabajar en empatía hacia a las políticas de la empresa para que prevalezca el bien común por encima del bien personal. Adicionalmente quiero hablar sobre la importancia de la globalización y de su relación con la ética profesional. Es muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de globalización, estamos diciendo que queremos entrar al mercado global, a la industria global, a la interacción global. Una empresa, por más de que tenga la infraestructura económica o la infraestructura física para poder llevar sus productos o sus servicios a nivel global, se quedaría estancada porque adicionalmente necesita un grupo de talento humano que le permita ser exitoso. Entonces no basta solamente con tener un grupo de gente muy inteligente, también hay gente que tiene que tener valores, tiene que luchar no solamente, como lo mencionamos anteriormente, por el beneficio personal, sino que también por el beneficio de las comunidades a las cuales se le podría generar un impacto por medio de la actividad económica de la cual pues tenga la compañía. Eso por ese lado. En cuanto al tema de la historia de la ética empresarial, quiero empezar que esta empezó y se introdujo, digamos que en la historia de la humanidad alrededor de los siglos VI, VII y VIII. Sin embargo, para ese entonces la ética empresarial era más concebida como un principio religioso o teológico. Sencillamente se sabía que uno tenía que tener moral, que uno tenía que tener valores, que tenía que actuar de cierta manera, pero no era algo que estuviera realmente implementado, no era algo que la gente quisiera hacer, además porque para esta época existía la esclavitud, existía el abuso de jornadas laborales muy largas, un pago pues mediocre hacia las personas, hacia los trabajadores. Entonces digamos que era un tema netamente teológico y religioso. Ya para mediados de 1850 llega algo que se conoce como la Revolución Industrial, en donde nacen los primeros grupos conocidos como sindicatos, en donde los empleados dicen basta a la injusticia, al pago miserable de honorarios, a los horarios extendidos de trabajo, sin descansos, sin remuneraciones adicionales. Entonces, al momento en el que nacen los sindicatos, de cierta manera, hacen que los empresarios comiencen a pensar de una forma más ética y moral hacia sus empleados. Después de esto, para el año 1863, el presidente Abraham Lincoln hace la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y esto también genera un impacto a nivel mundial. Por supuesto, la esclavitud permite también dar un entendimiento a la empresa, no como un lugar en donde tú me perteneces y me tienes que trabajar gratis a las horas que yo quiera, sino que también le da al trabajador, al empleado, una caracterización aún más importante porque le estamos diciendo al empleado, eres valioso y tu tiempo vale. Ya después, para lo que fue los años 1960, la conciencia de ética, trabajo, justicia comenzó a despertar interés ya en los trabajadores.
ya obviamente teniendo un background de 100 años de cambios en pro de la empresa y de los trabajadores, ya se comienza a pensar mucho más allá del empleado, sino que ya se empieza a pensar más hacia afuera y comienzan a nacer movimientos o términos como por ejemplo conciencia ambiental, la responsabilidad hacia el consumidor, la responsabilidad social y la responsabilidad corporativa. Ya para los años posteriores, como 1970 en adelante, ya se implementa el término ética empresarial. Y esto nace a raíz de porque las empresas estaban cometiendo muchos casos de corrupción, como por ejemplo el caso Watergate o el de Enron, que fue muy conocido, y entonces ahí es donde realmente se cuestiona esta gerencia, este manejo de las organizaciones, y en donde casi que se obliga a la implementación de una ética empresarial, y ahí es cuando realmente se esparce a nivel mundial, porque también se entiende que tener una ética empresarial también permite tener éxito, también permite tener buenos estándares, buenos resultados con los empleados y por ende pues mayor utilidad. Entonces, lo cual también le podría interesar a las empresas. La incidencia de la ingeniería civil con el medio ambiente es clara. La ingeniería civil como su esencia, por supuesto que es una carrera que requiere la modificación y alteración del entorno en donde se va a construir y adicionalmente de la explotación de recursos naturales para el mismo fin. Se debe tener una responsabilidad social y de recursos por parte de esta ingeniería, por más de que independientemente que permita el desarrollo de grandes ciudades, de soluciones que se necesitan para la vivencia y para la facilidad de la infraestructura y digamos que del día a día del ser humano, sí se requiere una responsabilidad social y de recursos, como ya lo mencioné anteriormente, porque dependemos de esto a futuro, más que todo es a futuro. Años atrás habían constructoras, incluso pues en la antigüedad se construía sin pensar realmente en el impacto negativo que podría tener hacia el medio ambiente, hacia los recursos, hacia la población, hacia los animales, pero en la actualidad sí se debe tener conciencia y de hecho se tiene, porque ahora se piensa más en construcciones que sean sostenibles, autosostenibles, que también permitan devolver a la humanidad y al medio ambiente de cierta manera. Por otro lado, no solamente basta con tener políticas que lo obligan al constructor a responder por las obras por medio de pago de impuestos o algún tema de reforestación, sino que realmente estas políticas, además de cogerles el bolsillo a las grandes constructoras, también debería generar programas de incentivar digamos que seguir manteniendo los recursos, entonces que fuera como no, tienen que ir a sembrar cierta cantidad de especies arbóreas o tienen que, después de que desocupen la zona, tienen que hacer en lo que son los alrededores una limpieza o una descontaminación de suciedad, o digamos que invertir de cierta manera en algún tipo de desarrollo a las fuentes hídricas o de limpieza o de alguna forma para que ayude. El caso que yo seleccioné fue el caso de Odebrecht. Para hablarlo resumidamente, Odebrecht es una constructora brasilera que fue fundada en 1944. Para el año 2016 se hizo famosa fue porque el CEO de esta empresa confesó y aceptó los cargos ante la Corte Federal de Nueva York, reconociendo su implicación en los hechos de pagos de sobornos a funcionarios de más de 12 países, entre esos la gran mayoría de Sudamérica, incluso Estados Unidos y en Angola y Mozambique. Lo más triste de esto es que el modus operandi de esta empresa era el siguiente: tenían la infraestructura, pues porque tenían el dinero, entonces lo que hacían ellos es que ellos crearon un departamento para sobornar a grandes influenciadores, bueno, gobernantes de todos los países, y lo que hacían ellos era hablar con la persona, decirle, darle su pago, su soborno, decirle nos vamos a presentar, para que por favor nos dejen este contrato a nosotros. Ellos lo que hacían igual era como tenían que, pues como es una competencia y es un proceso de licitación, lo que hacían ellos era pasar una propuesta con precios muy irrisorios, muy bajos, y por ende pues obviamente la competencia pues no era justa porque pues la gente no podía competir con esos precios y al final pues se quedan ellos con el trabajo. Lo que pasaba después, ahí era donde entraba también la plata del soborno,
y era que la gente sabía que ellos iban a subir los precios casi incluso 3 veces más de lo que podría costar el insumo o la actividad que ellos estaban cobrando, y aún así lo hacían. Esto lo hicieron desde el año 2005 hasta el 2016, hasta que esto realmente salió a la luz y generó realmente una conmoción a nivel global y cuestiona mucho la ética empresarial que tenía Odebrecht en el mundo. Esto, para dar conclusión a mi proyecto, es que realmente el cambio tiene que surgir desde cada persona. En el caso de Odebrecht, lo que nos pudimos dar cuenta era que las personas se mueven mucho por el dinero. Infortunadamente es así, y en el mundo de la construcción se ve mucho. Lo que tenemos que hacer como estudiantes o como parientes de niños o como papás o como tíos es mostrarles a los niños y a los estudiantes de ahorita que realmente el dinero no lo es todo en la vida y que nosotros tenemos una responsabilidad social, de que no podemos permitir un soborno, no podemos permitir que la gente pague para hacernos daño. Entonces esto va más allá de cualquier barrera, es como persona de nosotros poner el granito de arena y fomentar la honestidad y por supuesto la ética y la moral en nuestras prácticas profesionales. Finalmente, reflexionar sobre para qué sirve la ética y la ética empresarial en mi vida personal y profesional. Yo soy de las personas que piensa que la ética profesional, ser una persona ética y profesional me va a permitir ser una persona exitosa y me va a permitir también atraer a más personas que quieran trabajar conmigo, y esto se va a resumir sencillamente en que puedo tener éxito en la vida porque voy a ser reconocida por ser una buena trabajadora, una buena empresaria y adicionalmente un buen ser humano que se preocupa no solo por generar un beneficio a la compañía en la que yo esté trabajando, sino que también a la sociedad a la que yo pueda impactar de la manera que sea. Entonces, en todo caso, muchas gracias. Este es el fin de mi presentación. Diana Miranda, de Ingeniería Civil a Distancia de la Universidad Militar.